la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versos 17 al 38. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Iglesia El Redil, el Señor les bendiga. Hemos hecho lectura de la palabra del Señor y ahora queremos invitarles a que juntos allí, desde nuestras casas, podamos exaltar el nombre del Señor cantando juntos, y para ello recordemos las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De esta manera los quiero invitar, o los queremos invitar, a que fijemos nuestros ojos en Cristo, recordando esta canción que nos llama también a tener presente las palabras del apóstol Pablo: ser imitadores de Cristo, fijar nuestros ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada,
al Salvador mira y vive del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y a lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Señor, ayúdanos a tener la fe puesta en ti. Así es, Padre. Esa fe que tú nos has dado como regalo, como don, que no proviene de nosotros, sino de ti. Esa fe que nos ayuda a perseverar como iglesia en tus caminos, en tus mandatos y en tu voluntad. El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios
fiel. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe, Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. sus promesas. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por Por fe, En los montes se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. gloria a ti, Señor. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por Sus promesas. sus promesas como roca son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por Señor, hemos exaltado tu nombre, reconociendo la importancia de fijar nuestra mirada en Cristo en medio de un mundo con tantas dificultades, desafíos y retos en nuestro caminar cristiano. Y cómo ha sido importante en este proceso hacerlo a través de la fe. Y esa fe que nos lleva también a reconocer que nuestro Dios, que tú, nuestro Señor, eres Dios altísimo, todopoderoso, y que en tus manos podemos estar seguros. Así que, hermanos, cantemos al Señor, oh gran Dios altísimo. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu
Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación,
Escuchemos la palabra del Señor. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Hemos estado durante este tiempo leyendo las Escrituras, orando juntos, también cantando juntos, y ahora como parte también de nuestra adoración como iglesia al Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor juntos. Y para eso quiero invitarles a que por favor oremos y le digamos al Señor: dame una mente dispuesta, abierta para ti, un corazón dispuesto, sosegado, tranquilo, confiado en ti y también abierto a oír tu palabra. Así que oremos al Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, necesitamos de ti. Ruego, Señor, que esto no sea un ejercicio meramente académico o simplemente una tradición de reunirnos a oír algo sobre la Biblia. No, Señor. Tu palabra dice que ella es tan poderosa que puede convertir el alma y el corazón de las personas, que puede hacer sabio al sencillo, que puede penetrar hasta lo profundo del alma y de la vida humana y transformarla, hacernos perfectos. Así que ruego, Señor, que en este tiempo nos des esa experiencia tan preciosa de recibir tu palabra de esa manera. Por favor, ayúdame a mí a ser también sabio a la hora de compartir tu palabra, que no le quite, que no le añada, Dios, que sea fiel y que pueda ser un instrumento útil en tus manos para compartirla. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, como vimos esta mañana en la lectura del texto bíblico, seguimos en nuestra serie La Iglesia, ¿quién es entre tantas? Y hoy precisamente vamos a estar en el capítulo 20, que lo iniciamos la semana anterior, pero esta vez caminaremos del versículo 17 hasta el versículo 38, como leímos al principio del servicio en la voz de nuestro hermano Pablo Kim. Así que este texto, mientras lo leía, estudiaba y meditaba durante esta semana en él, pensaba en varias cosas, sobre todo en que Pablo está llamando la atención de la iglesia allí, sobre todo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, haciéndole al parecer unas recomendaciones porque ya él no iba a estar con ellos. Como leímos también al principio de nuestras alabanzas o tiempo de canciones, Pablo le dice a los corintios: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Asimismo, vemos una escena aquí, Pablo recordándoles muchas cosas a la iglesia de Éfeso, seguramente por la angustia que había en su corazón de que la iglesia permaneciera fiel, no a él, sino al evangelio, y esto quiere decir siguiendo las pisadas de Cristo. Y ello teniendo presente que los seres humanos tenemos un problema y es la coherencia, hermanos. La coherencia tiene que ver con esa actitud consecuente de una persona en relación a sus convicciones, pensamientos, ideas, posiciones, entre otras. Además, coherencia también tiene que ver, así también se denomina, la relación, unidad, conexión e interpretación de un tema y las partes que lo componen, exponen y argumentan. O sea, que haya conexión, o diríamos que haya un hilo conductor, que no se contradiga. Y creo, como les dije hace un momento, que las personas sufrimos por falta de coherencia. Nosotros somos incoherentes. ¿Por qué lo digo? Fíjense que muchas veces queremos recibir, pero no dar. Nos gustan los derechos, pero no los deberes. Queremos orden, pero vivir en desorden.
Nos gusta que nos respeten, pero irrespetamos. Deseamos que se pongan límites, pero para otros, no para nosotros. Nos gustan los beneficios, pero no el esfuerzo. Y acerca de esto precisamente dice también un texto escrito por el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, hablándole también a los líderes de la iglesia, y les dice: deben gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea, no basta con que gocemos de buena reputación dentro de la iglesia, sino también la gente fuera de la iglesia debía reconocer a los líderes de la congregación como personas coherentes en sus convicciones, en sus creencias, en su fe. Pero eso no aplica solamente para los líderes de la iglesia. Fíjese también lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio, o sea, para que la obra de Dios no sea desacreditada. O sea que así como los líderes de la iglesia deben ser coherentes con su fe, tanto en medio de la congregación como con la gente fuera de la congregación, esa misma situación aplica para todos los miembros de la iglesia. Y en esto vale resaltar que también hay personas no creyentes que han hecho su aporte, como un escritor, Thomas Carlyle, un escritor inglés. Él dijo: el hablar que no termina en acción, mejor es suprimirlo. No es suficiente con decir ser algo si eso no se ve reflejado en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestra vida. Y son estas cosas las que lamentablemente tienen en jaque las instituciones, los valores de antaño y la iglesia. Hablamos de servidores públicos, pero se sirven a sí mismos. Hablamos de siervos de Dios, pero muchos de ellos se están sirviendo de la iglesia, beneficiando de la iglesia. Hermanos, ¿podemos nosotros defender con palabras simplemente lo que no reflejamos con nuestros hechos? Esa es la pregunta que me dejó Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38. ¿Podemos defender con palabras lo que no reflejamos con nuestros hechos? No vale simplemente decir soy cristiano. Nuestra vida debe reflejar ese cristianismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana en Hechos capítulo 20, 17 al 38. Este es un texto que nos muestra al apóstol Pablo hablando a un grupo de personas, se definen ahí como ancianos de la iglesia de Éfeso, o líderes de la iglesia de Éfeso, o pastores de la iglesia de Éfeso. Y podríamos imaginar esta escena como un padre dando los últimos consejos a sus hijos herederos, y consejos que ellos deben tener en cuenta porque se acerca el final de este hombre, y precisamente eso tiene mucha armonía con el escrito de Pablo, con el escrito de Lucas, que refleja esta escena, porque Pablo les dice que su partida tiene un ingrediente, y es que posiblemente no le volverán a ver, advirtiéndoles aquí en esta escena acerca de cosas que ellos jamás deben olvidar, sin importar las circunstancias, sean buenas o sean malas. Ellos no deben olvidar, sin importar las circunstancias, quiénes son y el llamado que tienen. Y precisamente así es la vida, hermanos. La vida se compone de temporadas malas, regulares, buenas, excelentes. Y las excelentes parecen ser más escasas que las malas. Pero en todas estas debemos aprender a ser los mismos.
No olvidar la voluntad y el consejo divino, el cual nos llama a través de Pablo en su mensaje a los ancianos de Éfeso a vivir una fe coherente en este tiempo y en todo tiempo. Por lo anterior, el texto de hoy o el sermón de hoy lo he titulado Tengan cuidado, mirando con especial atención tres cositas. Mirando con especial atención la vida, la exhortación y la encomienda de Pablo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a tener cuidado, ¿sí? Mirando la vida, la exhortación y la encomienda del apóstol Pablo a estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Y para ello entonces veamos en primer lugar que debemos tener cuidado en nuestra caminata cristiana, en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida cristiana, mirando la vida de Pablo. Esa es la primera invitación que Pablo le hace a estas personas, a su audiencia, y para ello leamos versículo 17 al 27. Dice la palabra del Señor: Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios o, como dirá más adelante, todo el consejo de Dios. Este texto es un llamado a tener cuidado mirando la vida de Pablo. ¿Y qué dice Pablo sobre aquellas cosas en las cuales debemos tener especial atención o cuidado al observar su vida? Bueno, en primer lugar, me llama la atención que Pablo nos invita a observar a quiénes está dirigido este mensaje o a quiénes enfocó él este llamado. ¿Quiénes deben cuidar de estas recomendaciones? Y el texto resalta que Pablo en primer lugar mandó a llamar creyentes. ¿Creyentes de dónde? De la ciudad de Éfeso. Ojo con eso, eran creyentes. Tenían un rol específico. ¿Cuál era? Los ancianos de la iglesia de Éfeso. Esto quiere decir los pastores, las autoridades que estaban a cargo de pastorear a la iglesia de Éfeso. Eso lo vemos ahí, versículo 17. Y en el versículo 28 también en su primera parte. Ellos tenían una tarea específica. ¿Cuál era? Cuidar del rebaño, pastorear a las personas. Y lo anterior, hermanos, esto me deja ver que los pastores primero deben ser creyentes. Y usted va a decir, ay, pastor, por favor. Sí, hermanos, lamentablemente hay que decirlo. Una de las cosas que podemos observar aquí es que los pastores deben ser creyentes. Y eso no debe ser pasado por alto. Hay muchos hombres que tienen el título de pastor
que ostentan también títulos reconocidos por seminarios e instituciones teológicas, pero cuando observamos su carácter, tenemos que poner en entredicho si realmente son creyentes. Ahora, también podemos observar aquí que la iglesia no estaba liderada por una sola persona, sino que habían ancianos. O sea, es importante tener en cuenta que las iglesias se preocupen porque el pastor o porque no haya una sola figura pastoral, sino porque al lado de él vayan creciendo otros hombres que atiendan a este llamado pastoral y haya una pluralidad de pastores en una iglesia, ocupando diferentes funciones específicas, como veremos más adelante, pero añado también algo importante aquí. Todo esto me lleva a pensar en una situación, y es que no solamente los ancianos deben cuidar, o sea, los pastores deben cuidar la iglesia. Este cuidado incluye también a los miembros de la congregación. Así lo deja claro el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 3. O cuando hace la gran comisión y dicen, por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas, y esa gran comisión nos incluye a todos, seamos pastores o no lo seamos. Este es un llamado que nos compete a todos. Cuidar de la iglesia del Señor involucra a los ancianos, pero también a los miembros de la iglesia. Y Pablo nos invita a que observemos eso, que tengamos especial atención en eso, porque él se ocupó de esas cosas, pero también nos lleva a mirar otro aspecto importante en el, tal vez, la porción más amplia de este texto, versículo 18 al 27. Él dice que pongamos especial atención en su testimonio como un modelo para caminar en la vida cristiana. Y Pablo refiere ahora lo que ha sido su verdadero éxito como pastor y creyente en el ministerio. ¿Quiere usted ser un pastor exitoso? ¿Quiere ser usted un cristiano exitoso, una cristiana exitosa, un cristiano fiel y verdadero? Ok, vamos a observar qué nos dice Pablo. Primero nos llama la atención a que observemos su comportamiento. Él dice que desde el principio, o sea, todo el tiempo, él se condujo de una manera. Y no podemos quedarnos con la parte final del versículo 19, que el cristiano exitoso es el que hace milagros y el que goza de los aplausos y de la admiración de muchas personas, como fue el final del capítulo 19. Pablo no resalta ese final del capítulo 19 de Hechos para mostrar el éxito cristiano. Él mostró su rol y actitud como un siervo de Dios. Así se define él. Su comportamiento era el de un siervo de Dios. O sea, uno que ha sido comprado por Cristo y que su vida está completamente subordinado, no a su propia voluntad, no a su propio corazón, sino a la voluntad del Señor. Y dice Pablo tres cositas ahí, dice, y estaba yo sujeto como siervo al Señor con toda humildad. O sea, nuestro comportamiento debe ser con toda humildad, sin arrogancia, soportando la afrenta y muriendo a nosotros mismos todo el tiempo. También dice Pablo con lágrimas, pero no de queja por las aflicciones y dificultades que sobrellevamos en la vida, sino con lágrimas de compasión por las almas. Y eso lo podemos constatar en la vida de Pablo en el texto de Romanos capítulo 12, versículo 15, si usted lo quiere consultar, o en el texto a los Filipenses capítulo 3, versículo 18. Y usted entenderá que estas lágrimas no eran de queja, no era de ¿por qué a mí, Señor? No, sino de compasión por las almas. Lo mismo que Cristo sintió compasión por aquellas ovejas que no tenían pastor. Y Pablo dice también que su comportamiento fue firme en las pruebas debido a las maquinaciones contra su propia vida a causa de los que deberían estar acompañándole, que eran los judíos. Y él aún así siguió adelante firme en las pruebas. Pero no solamente debemos ver su comportamiento, también llama la atención sobre su predicación.
Todos estamos llamados a compartir el evangelio. Y Pablo dice que él no rehuyó declarar, enseñar y testificar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Llamado a arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quiero resaltar las palabras de un teólogo que dijo: sin miedos o favoritismos, un buen pastor o un buen cristiano ha de dar a las ovejas y a sus oyentes los pastos que les convienen a ellos, no los que más les gusten. A veces tu audiencia o nuestra audiencia o nuestras ovejas o las personas que estamos alcanzando van a necesitar purgas, aunque éstas les resulten amargas. Además de eso, Pablo fue un predicador que no discriminó. Él dice que predicó tanto a judíos como a gentiles. Pablo dice que él no perdió oportunidad para hablar. Él dice ahí en el texto que lo hacía en público y cuando le daban la oportunidad de hacerlo en privado, también lo hacía. No necesitas un escenario para compartir el evangelio. Puedes ir en el servicio público, puede ser con el señor del taxi, puede ser con el señor de la ruta, puede ser en el metro, en una conversación informal. Todo tiempo es oportuno, toda oportunidad es propicia para compartir el evangelio. Y eso era lo que Pablo hacía. Pablo también destaca que no lo hacía con algún interés particular, egoísta de su corazón. Lo hacía sin ánimo de lucro, y así lo destaca el versículo 33 al 35. Pero es de resaltar no solamente su comportamiento siempre intachable, su predicación fiel, diciéndole a las personas no lo que quieren oír, sino lo que necesitan realmente oír, sino también él nos lleva a observar su motivación, versículo 22 al 27. No es él mismo, no es su valor, no son sus fuerzas, no es su capacidad, no es su inteligencia, no es para ganar créditos ante los hombres, sino una total dependencia, dice ahí, anclado, atado, ligado al Espíritu, en una total dependencia y confianza de la guía del Espíritu Santo, aunque como dice él, esto en ocasiones le llevaría a enfrentar tribulaciones y dificultades. Sabiendo que tiene más valor, él sabía que a pesar de esto, tenía más valor un alma más para Cristo que su propia alma. Hermanos, por lo anterior cabe resaltar las palabras del profeta Ezequiel y que Pablo también les citará a ellos diciéndoles ya no me volverán a ver. Y él hace referencia a las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 9. Dice el profeta así: cuando yo diga al impío, diciendo en el nombre del Señor, impío, ciertamente morirás. Si tú, le dice el Señor a Ezequiel, no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, dice la Escritura, de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su mal camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su propio pecado o iniquidad. Pero tú, oigamos bien eso, pero tú, o sea, ustedes habrán librado sus almas, o sea, nuestras vidas. Y Pablo demostró, hermanos, con esta convicción, que nuestra tarea es vital, no solamente para los que nos oyen, sino también para nosotros mismos. Y nosotros debemos observar eso, nosotros debemos mirar eso. Tengamos cuidado cómo estamos corriendo nuestra vida. ¿Estamos siguiendo modelos de hombres o estamos siguiendo modelos como el de Pablo, que no confiaba en lo que veía a su alrededor y que en lo que tal vez le dijeran que era la vida cristiana o el ministerio cristiano? No, él tenía sus ojos puestos en seguir las pisadas del maestro más fiel, y eran las pisadas de Cristo, que al igual que Pablo también se entregó por causa de la obra del evangelio. ¿Quién debe cuidar la iglesia, hermanos? ¿Cómo hacerlo y por qué? . Son aspectos que sobresalen en esta primera parte y llamado de Pablo.
¿Cuántos de nosotros es una inquietud que puede haber? ¿Estamos comprometidos de esta manera como lo estaba Pablo? Muchos quieren una vida y un evangelio de fama, sin luchas, sin dificultades, agradable a los oídos de todas las personas. Pero la responsabilidad que tenemos como creyentes implica en muchas ocasiones y seguramente todo el tiempo anunciar y vivir el evangelio completo, no incompleto. Y cuando vivimos el evangelio completo, en ocasiones esto será duro, difícil y hasta impopular, como le sucedió, por ejemplo, al profeta Isaías, y él mismo lo registra en el capítulo 33, en el capítulo 30 de su libro, cómo su audiencia le decía: no nos hables la palabra del Señor, háblanos lo que queremos oír. Y así muchas personas nos enfrentan y nos confrontan. A mí no me gusta escuchar eso porque es que siempre es que tengo que arrepentirme, que esto y que lo otro, que siempre me están mostrando que estoy mal aquí, que estoy mal allá. Es necesario que nuestras vidas estén filtradas por la palabra y no por nuestro propio corazón, que la misma Biblia dice que es engañoso. Y Pablo vivió una vida delante de Dios y de parte de Dios, como también escribió a los Corintios. Eso se puede definir con una palabra en latín que se llama corandeo, delante de Dios. Y la invitación que Pablo está haciendo aquí a la iglesia es: vivan como si estuvieran todo el tiempo delante de Dios. No importa en qué lugar estás o en qué lugar estamos, siempre debemos vivir corandeo, como si estuviéramos delante de Dios. Y esto nos debe llevar a nuestro segundo encabezado, y es que Pablo dice: tengan cuidado, no solamente de observar modelos correctos y bíblicos como la vida del apóstol, sino también de mirar la exhortación que él hace. Dice el versículo 28 al 31, tengan cuidado, y luego repetirá esto mismo en el versículo 31, estén alerta. Y quiero leerles, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos mismos. ¡Wow! Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, ¡wow!, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Tengamos cuidado, dice el apóstol Pablo, mirando la exhortación que él nos hace. ¿Y por qué debemos tener cuidado y estar alerta? Pablo dice, primero que todo, por el grado de responsabilidad que nos ha sido dado en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Eso es una responsabilidad enorme. Estar a la altura de esta responsabilidad, hermanos, por eso debemos tener cuidado. Si nosotros nos descuidamos en cuidar de nosotros mismos, les está diciendo Pablo, en todas las áreas, ¿cómo podremos cuidar de otros? Pablo le dice, primero cuídense de ustedes mismos. Hermanos, no basta con que tengamos solvencia económica, un estado de salud bueno, nuestro hogar aparentemente tranquilo. Eso no quiere decir que estamos bien. La Biblia dice que el problema más grave que el ser humano posee no está fuera de él, sino dentro de él, y es su propio corazón. Y aun cuando lleguemos a la vida cristiana, ese problema no se va. Ese problema sigue ahí, se llama pecado remanente.
y tendremos que batallar contra él todo el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano con ese pecado que lleva por dentro? Que el cristiano tiene la ventaja de que Dios está con él para ayudarle a vencer ese pecado. Y eso es lo que Pablo les está diciendo: tengan cuidado de ustedes mismos por la responsabilidad que poseen. No pueden cuidar a otros si descuidan sus propias vidas. Y eso mismo sabían los discípulos. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, se levanta una confrontación porque se descuidaron cosas en la iglesia y los discípulos dicen: no podemos estar atendiendo todo y descuidar la oración y la palabra y la enseñanza del evangelio. Tremendo. Si descuidas la palabra, si descuidas la oración y si descuidas el hacer la obra de Dios, tu vida está en peligro. Nuestras vidas están en peligro. No podemos descuidar esas cosas. Además, este encargo, hermanos, viene de las manos de Dios Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo ha puesto esta responsabilidad en nuestras manos e implica cuidar a aquellos que tuvieron un altísimo costo. Nos han dado la responsabilidad de cuidar a aquellos que costaron la sangre de Cristo Jesús, de Dios Hijo, y para ser hechos propiedad de Dios Padre. No estamos ante las baratijas que ofrecía Demetrio, como vimos en Hechos capítulo 19, sino como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, diciéndonos a nosotros los creyentes: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Nos ha sido confiada la obra de Cristo que costó su sangre. No es cualquier cosa lo que tenemos en nuestras manos y lo que hemos sido llamados a representar, y lo cual debe ser tomado muy en serio, hermanos. Dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 13, dice que no tengamos esta labor y este llamado tan en poca cosa como aquellos que son ministros y pastores y supervisores de la grey, o sea, de la iglesia, como simples obreros asalariados, como quien busca simplemente sacar un provecho para estar pendiente de algo. Debemos tener cuidado con eso. No estamos en el camino cristiano simplemente para sacar provecho de él. Pero también dice el apóstol que debemos tener cuidado porque en medio de la iglesia van a querer entrar lobos feroces. Así lo testifica Pablo en el versículo 29. Y Pablo amonesta a la iglesia a estar vigilantes de aquellos que no nacieron entre ellos, pero que vendrían a tratar ¿de qué? De enseñarles cosas diferentes acerca del evangelio. O sea, un evangelio adulterado. Un evangelio que habla de que ya no necesita la gracia divina el hombre para ser salvo, sino que el hombre puede ser bueno por sí mismo. Un evangelio sin tener presente el reino de Dios como prioridad, sino mi propio reino. Un evangelio que incite a vivir para los propios propósitos del hombre y no para el propósito de Dios y el plan de Dios. Que tengamos cuidado de aquellos que enseñan un evangelio donde la obra de Cristo no es lo más importante, lo más bello y lo más precioso, sino nuestras propias obras y las que hacemos en este mundo. Un evangelio que no llama al hombre a reconocer su condición de pecador y su necesidad de arrepentirse y de poner su confianza en fe solamente en la obra de Cristo y no en sus propias obras. Que tuviéramos cuidado de un evangelio que nos habla de priorizar nuestras propias agendas y no la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Un evangelio nos llama Pablo a tener cuidado
que predica, pare de sufrir, deje de sufrir. Tu bendición aquí, ahora, ya. No, cuando Pablo está diciendo que el ministerio y la vida cristiana implican sufrir. Ese es el peligro de los falsos maestros, y Pablo está exhortando a que estén vigilantes de estas cosas y de no desviarse de la carrera del cristiano y de cuál es la verdadera herencia del cristiano. La verdadera herencia del cristiano no está en esta tierra, sino en la eternidad. Poner nuestra mirada en la eternidad antes que en las cosas temporales de este mundo. Y esos que predican un evangelio con estos distintivos, de esos nosotros debemos tener cuidado y estar alertas todos. No es responsabilidad solo del pastor, sino de toda la iglesia. Por eso dice también: tengan cuidado de ustedes mismos, versículo 30 y 31, y Pablo les advierte que ellos también estarían implicados en esa dirección. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un rato, nosotros, aunque seamos cristianos, tenemos un problema, y es que a raíz de la caída de Adán y Eva en pecado, nos han heredado una naturaleza pecaminosa, un corazón inclinado al mal. Así lo testifica Génesis 6 y así lo dice también Romanos capítulo 3 y así lo dice el Salmo 14 también. Nuestro corazón es inclinado todo el tiempo al mal, así seamos creyentes. Y dice Pablo: tengan cuidado porque ustedes van a buscar honra ministerial para ustedes mismos y no llevar a la gente a honrar a Cristo. Ustedes van a buscar el favor de las personas, dice el versículo 30, y no que las personas den toda su honra y toda su gloria al Señor. Y es triste que esta amonestación Pablo la hace con tal seriedad a estos hombres, pero esta amonestación y esta advertencia se cumplió. Si ustedes leyeran Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 o la primera y segunda carta a Timoteo, encontrarían cómo en la iglesia de Éfeso empezaron a suceder todos estos problemas. Buscaron su propio beneficio. Permitieron que hombres que no amaban el rebaño introdujeran un evangelio adulterado. Y en Apocalipsis le dice a la iglesia: ustedes contienden a los nicolaitas, pero han dejado su primer amor. O sea, se han vuelto amantes de sí mismos y no de Dios. Podemos darnos por enterados de estas advertencias que Pablo hace leyendo esos textos. Y por esta razón es tan importante el llamado del versículo 31. Por tanto, estén alerta, velen, no bajen la guardia, no deben relajarse en los asuntos de la fe. Pudiera citar el ejemplo de David. David se relajó y la espada nunca se apartó de su casa a causa de haber descuidado por un momento sus prioridades, sus responsabilidades, su rol como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios. Israel, hermanos, se confió y esto le costó 70 años de exilio, un reino dividido y 10 tribus que al parecer se perdieron. Hemos de entender el grado de responsabilidad que Pablo advierte y cómo iglesia poseemos. Estamos en el asunto de las almas, hermanos, todos, ustedes y yo, estamos en el asunto de las almas, no de nuestros gustos y no de los caprichos religiosos y temporales de este mundo. Hemos sido encargados por Dios Espíritu Santo del cuidado de su iglesia y de la enseñanza de su palabra, no de nuestras propias palabras o de las palabras que la gente quiera escuchar. No podemos perder de vista que esta obra fue comprada por un precio muy alto que ni ustedes ni yo pagamos, sino que Dios Padre puso en la obra de Cristo Jesús. Es un valor incalculable y es propiedad del Señor.
Y esa es la responsabilidad que tenemos. Y si Dios no se tomó esta obra a la ligera, usted ve el compromiso que Dios ha tenido con su obra, cuánto más nuestro corazón ha de ser y estar abrumado por la responsabilidad que tenemos, pero también saltando de dicha de que esta responsabilidad tan grande, este privilegio tan grande, nos ha sido confiado a nosotros. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, porque si dejara de predicar aquí, ustedes quedarían completamente desahuciados, desanimados, afligidos y abatidos. Pero tengo buenas noticias, que aunque esta obra es tan grande y aunque han habido hombres que nos han dejado el umbral bien alto, tenemos esperanza para llevar a cabo esta labor. Por eso Pablo amonestó a los ancianos de Éfeso a que lo podían hacer. Fíjese bien, tengan cuidado mirando la encomienda de Pablo, es nuestro tercer y último encabezado, y dice, versículo 32 al 38, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado, dice Pablo. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaron. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Hermanos, si bien es cierto, tenemos hombres como referentes que nos han dejado la vara muy alta, como es el modelo de Pablo, como es su testimonio. Si bien es cierto, esta encomienda es bastante pesada y la exhortación del Señor es fuerte, porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad de cuidar la iglesia y de ser testigos a este mundo de la obra de Cristo que fue comprada con su sangre, que nos ha sido confiada por el Espíritu Santo y que es propiedad de Dios Padre. No tenemos cualquier cosa en nuestras manos, pero no estamos solos y no estamos a nuestra propia aventura. ¿Qué esperanza tenemos ante el peso y tamaño de esta responsabilidad? Si dependiera, como les dije hace un momento, de nosotros, ninguna. Pero no es así del todo. Fíjese que Pablo dice que los encomienda a Dios en primer lugar. Pablo cita en este texto bíblico que la obra es de un tamaño descomunal, tanto que encomienda a los hombres a cargo de esto, primero a Dios, no a sus propias fuerzas. Y esto es vital entenderlo, hermanos, para hacer la obra de Dios. Indiscutiblemente ustedes y yo necesitamos las fuerzas de Dios. Para hacer la obra de Dios, indiscutiblemente necesitamos las fuerzas de Dios. Desde siempre ha sido así. El Señor se lo dejó claro a Adán. Escucha mi voz, sigue mi consejo. Eso mismo se lo dijo a Noé, eso mismo se lo dijo a Abraham, eso mismo se lo dijo a José, eso mismo se lo dijo a Moisés, a Josué, a Sansón, a Gedeón, a Samuel, a David, a Daniel, a Nehemías, y podríamos seguir adelante con este listado. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Nada podemos hacer que valga la pena para la eternidad separados de Dios. No podemos vivir el cristianismo separados de Dios. Y la gran comisión se trata de esta misma verdad. Nos dice al final el Señor, pueden hacer esto porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo
18, versículo 16 nos dice que la iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno porque el Señor sostiene su iglesia. La obra de Dios en esta tierra requiere manos capaces de lo imposible, no de cosas posibles y temporales como las nuestras. Ahora, eso lo vemos claramente. ¿En qué sentido? Fíjense que quien está dando estas palabras, si ustedes se devuelven al capítulo 7 del libro de los Hechos, encontrarán que Pablo era un perseguidor de la iglesia y de perseguidor pasó a volverse un perseguido. Pablo, un hombre encargado de cerrar iglesias, se convirtió en el mayor plantador de iglesias del Nuevo Testamento. ¿Por él? ¿Por sus propias fuerzas? No, hermanos, sino por la mano que estaba detrás de él, la mano de Dios. Asimismo se lo dejó saber el Señor desde que le llamó a conversión en el capítulo 9 de Hechos, versículos 15 y 16. Ustedes pueden ir y ver cómo el Señor desde el principio le dijo lo que iba a hacer con él. Podemos hacer esto, pero en las manos de Dios, no por nuestra propia cuenta. Y aparte de eso, dice también Pablo, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra. Lo que Pablo les da es más que un simple libro, hermanos, textos antiguos, anticuados o en desuso como algunos llaman y se refieren a la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero decirles en esta mañana, contiene el poder creador, como dice el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de dar vida a los huesos secos, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de convertir el alma del hombre, volver el hombre perverso y malo, enceguecido por su pecado, en un manso cordero, fiel al Señor, como fue el caso de Pablo. Y de eso nos da testimonio el Salmo 19, versículo 8 en adelante. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de hacer perfectos a los hombres. Así dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios es tan poderosa que produce fe para arrepentimiento y vida eterna, como dice Romanos 10, 17. Y la palabra de Dios es tan poderosa que en ella está la vida eterna. Así lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios es tan poderosa que en ella podemos encontrar salvación, testificó Pablo a los romanos en su carta, capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios es tan poderosa que ella es el principio de todas las cosas, como dice Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. No hemos sido encomendados a nuestra propia fuerza, hemos sido encomendados al poder transformador de la palabra de Dios. ¿Y saben quién es la palabra de Dios? Como dice Juan en el capítulo 1, la palabra de Dios, hermanos, no es nada más y nada menos que Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Tener la palabra es tener a Cristo, es estar en Cristo, es caminar con Cristo, es ser santificados con Cristo y es estar seguros de una herencia eterna con Cristo y en Cristo. Y termina el apóstol Pablo diciéndoles y encomendándolos bajo una premisa que citó del Señor Jesucristo y les dice en el versículo 35, porque mejor es dar que recibir. Palabras contenidas en la encomienda de Pablo, hermano, estas, y que sin lugar a dudas nos deben llevar a pensar en Dios, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, y tener cuidado de nuestro llamado siendo coherentes con el cuidar las ovejas del Señor. Y Él, el Señor,
se invirtió por completo en ellas. A pesar de que las ovejas, usted y yo, seamos torpes, tercos, difíciles, débiles, vulnerables, enfermizos, y aunque parezca que esta obra es más una carga, hemos de recordar que esta obra es valiosísima a los ojos de nuestro Dios. Este es su rebaño comprado por su propia sangre y encomendado por Él mismo para nuestro cuidado. Esto, hermanos, es el mejor privilegio que ustedes y yo podemos tener y disfrutar en esta tierra. Pablo entendió eso y por tal razón se dio a sí mismo con su mente puesta en uno que se entregó a un nivel superior que el de él, Jesucristo. Nada que demos a otros está a la altura de la ofrenda dada por Dios, su propio Hijo, Cristo Jesús. Por ello, nosotros debemos esforzarnos en las fuerzas de Dios, en el poder de Dios y en la presencia de Cristo para darle a este mundo no lo que a nosotros nos parezca, sino darle lo que realmente necesita, a Cristo. Por eso Pablo decía, yo quiero que Cristo crezca cada día más en mí. Y nos recuerda ese texto precioso que dice que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, cada día siendo menos nosotros y cada día siendo Él más grande en nuestras vidas. Tengamos cuidado, como diría el pastor Richard Baxter, pues entonces escuchemos esos argumentos de Cristo, dice él, cuando sintamos que nos estamos volviendo indiferentes y descuidados a su encomienda. Jesús diría, ¿morí yo por ellos y ustedes no han de cuidarlos? ¿Fueron dignos de mi sangre y ustedes no los hallan dignos de su atención? ¿Bajé del cielo para buscar y salvar a aquello que estaba perdido y no irán ustedes? A la próxima puerta, a la próxima calle, al próximo pueblo, a la próxima ciudad, al próximo país, a buscarlos. ¿Cómo se comparará la tarea y la condescendencia de ustedes con las mías? Yo me humillé para hacer esto, pero para ustedes es un honor que se empleen en este asunto. Hice tanto por su salvación y estuve dispuesto a hacer de ustedes mis colaboradores y ahora se rehúsan a hacer lo poco que pongo en sus manos. Tengamos cuidado, iglesia. Nos ha sido otorgado un gran privilegio. Pablo lo vivió, un mortal como usted y como yo, pecador como usted y como yo, con un pasado oscuro como usted y como yo seguramente. Y él nos dio ejemplo. Y él nos exhorta porque la magnitud de la responsabilidad es grande, no solo porque costó la sangre de Cristo, sino porque tenemos amenazas serias que afectan a la iglesia, tanto de fuera como de dentro nosotros mismos. Pero no nos dejan a nuestra propia suerte. Nos han dado la presencia de Dios y nos han dado la palabra de Dios para que podamos llevar a cabo esta labor. Por eso estimo tan importante que tengamos cuidado de cómo estamos llevando el evangelio y cómo estamos siendo cristianos en este tiempo. Unas recomendaciones que quiero hacerles: tengamos cuidado, iglesia y amigos. El evangelio cristiano y la fe en Dios no están compuestos solo de mensajes que me hagan sentir bien, diviertan, llenen de gozo, pues de ser así sería un mensaje incompleto, el cual nos mantendría ciegos ante nuestro pecado. Necesitamos iglesias y pastores que prediquen todo el consejo de Dios. Tengamos cuidado, Dios ha prometido cuidar de su iglesia y lo ha hecho. Los pastores deben cuidar de la iglesia, pero a esto debe sumarse el testimonio de vida que cada miembro de la congregación está llamado a vivir. De manera que todos, tanto pastores y miembros, encomendados a Dios y su palabra, vivamos de una manera digna de los cristianos como imitadores de Cristo. Tengamos cuidado, dijo Pablo, acerca de los lobos rapaces de fuera,
Pero a esto sumo que también nos cuidemos de nosotros mismos. Iglesia, el corazón de los hombres, inclusive el suyo y el mío, es de continuo afectado por el pecado. Y la única fuente que nos ayudará a no ir por caminos equivocados es buscando a Dios y su palabra. Pregunto, ¿tienes una relación verdadera con Dios? ¿Tienes una relación verdadera con su palabra? ¿Lo conoces de oídas o lo conoces por su palabra? Eso es algo muy diferente. Tengamos cuidado, padres de familia, y me dirijo a ustedes con especial atención. Mucho mal hacemos a nuestras familias cuando descuidamos nuestro tiempo de adoración familiar bajo las excusas de estamos ocupados, fatigados, tenemos pereza, no hay tiempo. Dios está comprometido como vimos hoy. ¿Cuánto más hemos de estar nosotros comprometidos con enseñar en nuestros hogares todo el consejo de Dios, o esa es responsabilidad solo de los pastores? Padres, ustedes tendrán que dar cuentas por el alma de sus hijos y de sus esposas. Así que asumamos esto con responsabilidad. Y por último, tengamos cuidado, jóvenes y niños. Bueno es que nosotros, jóvenes y niños, aprendamos sobre este mundo, sobre la ciencia, sobre las artes, sobre los deportes, sobre gustos y placeres que hay en este mundo. Pero hay algo más importante que ustedes deben aprender, y es de Dios y su palabra, la palabra de su gracia, la cual es la única capaz y poderosa de edificarles verdaderamente y darles la herencia entre todos los santificados para la eternidad. Hermanos, tengamos cuidado, dice la Escritura. Si bien es cierto, la iglesia prevalecerá, Dios nos llama a vivir un cristianismo coherente. No de acuerdo a este mundo y sus estándares, sino de acuerdo a su palabra. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad y el privilegio de dirigirme a aquellos que tú has comprado no por un precio pequeño, poco, sino un precio inigualable, el precio de la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo te suplico, Señor, que tu iglesia no tenga en poco lo que tú hiciste por ella. Pablo nos da testimonio en esta mañana de que para él tu obra era tan grande que estimaba en muy poca cosa su propia vida, sus propios gustos, y si tuviese que morir por tu causa estaría dispuesto a hacerlo 1 y 1000 veces. Señor, necesitamos una iglesia que tenga cuidado de cómo se conduce. Necesitamos pastores que tengan cuidado de cómo se conducen. Necesitamos una iglesia que sepa a iglesia, a evangelio, a Cristo. Por favor, ten misericordia. No nos dejes a nuestra propia suerte. Encomiéndanos a ti y a tu palabra, Señor, para verdaderamente ser edificados y tener herencia con los santificados por la eternidad. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.